y damos inicio a esta última etapa del tercer día del seminario, continuando con el desarrollo de la temática misión y transversalidad de las políticas públicas. Nos acompaña moderando en esta última instancia Alejandro Gallego, responsable de la filial Mendoza de ASAP. Alejandro, bienvenido nuevamente, muchísimas gracias. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Para este segmento vamos a darle la palabra al señor Jorge Domper, subsecretario de Presupuesto de la Nación, quien se referirá a los logros y desafíos en el ámbito nacional. Domper es licenciado en Economía, con experiencia en docencia universitaria, en Administración Financiera Pública y con amplia trayectoria en materia de finanzas gubernamentales. Ha ejercido el cargo de Tesorero General de la Nación, impulsando mejoras en la gestión financiera, y desde el año 2022 ocupa el cargo de Subsecretario de Presupuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estimado Domper, bienvenido. Lo vamos a recibir con un aplauso también, por favor. También nos acompaña Guillermo Valentino, director de Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda de la Nación. Valentino es contador público, docente universitario en Administración Financiera Gubernamental en distintas casas de estudios. Actualmente ejerce el cargo de director de Evaluación Presupuestaria en la Oficina Nacional de Presupuesto, desarrollando distintas temáticas innovadoras en este aspecto. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Estimado Alejandro, tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, qué lindo tenerlos a los dos acá, a Jorge, Valentino. La medición y la transversalidad de las políticas públicas, yo diría que en primer punto requieren un cambio cultural, ¿no? En el sentido de que lo primero que tenemos que entender que el hecho de que se mida un problema no lo hace al problema público. El hecho que se mida un problema nos da la posibilidad de resolverlo. Y muchas veces, en todos los ámbitos, creo que en las administraciones públicas tenemos miedo de medir porque creemos que si medimos y visualizamos el problema, esto nos va a traer un problema a nosotros. Y de ninguna manera, digamos, me parece que lo primero que uno tiene que entender es que cuando uno mide, recién ahí tiene la posibilidad de administrar y de generar una solución. Si yo no conozco el tamaño del problema, es difícil que acierte cómo resolverlo. Entonces, en los lugares que a mí me ha tocado trabajar y que hemos compartido con los muchachos, creo que ese es un punto fundamental. Y como anécdota, digo, cuando a mí me tocó empezar en la Subsecretaría de Presupuesto, pusimos la información del CDIF. ¿Te acordás que la pusimos diariamente? La información se mostraba creo que semanalmente o quincenalmente. No es que la información no se mostrara, de ninguna manera. La información se mostraba siempre quincenalmente, pero tomamos la decisión de mostrarla diariamente y fue visto de una manera muy buena, tanto por los periodistas, por todo el mundo, porque de alguna manera estábamos mostrando todas nuestras actividades diarias. Y fue el ministro, siempre teníamos en ese momento la ventaja de tener un ministro que era periodista, Duhovne, en donde él también decía, mirá, mostremos rápidamente la información, porque si alguien encuentra un problema, tenemos la posibilidad de resolverlo más rápido. Así que, en mi experiencia, en las organizaciones que me ha tocado, creo que este cambio cultural es el primero que hay que romper, que si mido puedo mostrar lo que hago, que si mido me da la posibilidad de tomar buenas políticas y que puedo mostrar el éxito de mi trabajo. Y si no mido, me va a costar mucho mostrar lo que hago. Así que bueno, simplemente decir dos cosas que no creo o no se dijo. Jorge, hemos sido compañeros de trabajo y creo que es una de las personas que yo he visto que mejor conocen los temas de sistema. Para medir hoy es condición necesaria conocer muy bien los sistemas que uno trabaja. Trabajamos con mucha información,
CIDIF, no sé cuántas interacciones por día hace, por ahí Jorge, si tenés el número sería interesante que lo digas, pero realmente para medir tenemos que trabajar hoy con muchísima información, los sistemas son un aliado muy importante. Y Valentino, bueno, trabajar en esto de medir, para medir tengo que medir cosas homogéneas, tengo que ponerme de acuerdo qué voy a medir. Un ejemplo, ejemplos tontos, pero si uno va a decir, bueno, una campaña de vacunación fue exitosa, ¿cómo la mido? ¿La mido por la cantidad de vacunas que se pusieron o la mido por la cantidad de vacunas que se compraron? Y si hablo de vacunas que se pusieron, ¿cómo mido que se pusieron? ¿Cómo estoy seguro que se pusieron y que no quedaron guardadas en algún lugar? Estas son, bueno, con Valentino horas y horas hablando de estos temas, pero creo que ese es el gran desafío. Responsabilidad fiscal, que es el tema de fondo que hemos elegido, tiene mucho que ver con esto, porque podemos hablar de metas de responsabilidad fiscal, pero atrás siempre hay la calidad de los bienes públicos, y para hablar de calidad de bienes públicos tenemos que medir. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por las palabras, el buen recuerdo y el aprendizaje común. Lo interesante de esto, primero agradecer también a SAP en su 37 aniversario, 40 años de democracia, había ahí, todo un tema. Más o menos también la ley de administración financiera va cumpliendo sus años. Y la verdad que es muy interesante, yo le decía acá al director de ASAP cuando me ofrecía la posibilidad de venir con la gente de presupuesto, estar en este ámbito, que es un ámbito un poquito más académico, donde podemos dejar por un instante la coyuntura y lo inmediato que es la noticia, y podemos adentrarnos en algo que ya sabemos que es muy desafiante. La administración financiera y en particular la administración del presupuesto es un desafío permanente. De hecho, recién escuchábamos una muy intensa e interesante presentación de María Eugenia respecto de cómo insertar o solicitar o requerirle al presupuesto la orientación a resultados hacia el desarrollo, etc. Y después tenemos la realidad, que, insisto, una realidad muy desafiante, donde el presupuesto finalmente es una institución que traduce los intereses de la política pública y está en el andamiaje, en la profundidad del presupuesto, la discusión de la política también. Entonces, no es solo técnico el presupuesto, el proceso de gestión de decisiones también es eminentemente político. Entonces, todas estas situaciones son las que nos permiten en esta oportunidad decir, bueno, desde el agosto del año pasado, cuando nos hicimos cargo de la subsecretaría, pero veníamos trabajando con todo el equipo, porque es muy importante el trabajo de mucho tiempo que los equipos de la Secretaría de Hacienda vienen haciendo. Pusimos algunos propósitos, estuvimos trabajando con el equipo, recomponer algo que aquí se habló, que para nosotros es básico, un plan estratégico. De hecho, vamos a tener 3 bloques muy breves para que no se nos duerman. Plan estratégico, medición y finalmente Guille, que es el experto en estos temas de etiquetado y transversalidad del gasto, nos va a explicar un poquito, se va a adentrar un poco más en detalle en cómo estamos procesando este trabajo. A ver si la invocamos. ¿Esto va ahí o no? ¿Arriba? Arriba, del medio, a ver, ahí. Ahí va. Bueno, les decía, lo primero que hicimos, aparte de formular un presupuesto con muchísima intensidad, que por suerte fue aprobado en el Congreso el año 2022, ¿no es cierto, Analí? Tuvimos ahí un aprendizaje intensivo de formulación del presupuesto, gestión y aprobación en el Congreso, que no es poco. En paralelo empezamos a trabajar internamente la idea de un plan estratégico que fue formalizado mediante una disposición de quien les habla. El plan estratégico fortaleció o trabaja sobre 3 ejes: el de transparencia y fortalecimiento del presupuesto, la gestión por procesos y gestión de riesgos, mitigación de riesgos, y el fortalecimiento institucional. Los 3 ejes, ahora vamos a ver alguna descripción muy somera de los objetivos y actividades que conciernen a cada uno de estos ejes, están un poco transversalmente impactados por el criterio de innovación, mejora continua, como ustedes quieran ver. Pero es decir, un poco el planteo es
para poder trabajar en este plan estratégico tenemos que cambiar un poquito la mirada tradicional. No le pedimos nada que no sea convencional en estos temas, pero resulta que tratar de innovar es una de las cosas más difíciles en las organizaciones y en las instituciones públicas también. En general y en las instituciones también. Y en las instituciones presupuestarias también. Entonces, esto es importante ponerlo sobre la mesa porque de pronto la organización, los equipos de trabajo tienen que volver a reubicarse cómo participar, no solo en el proceso de gestión, que como dijimos es muy demandante, sino también en el repensar hacia dónde vamos, la visión de futuro, la visión objetivo, del presupuesto como herramienta, de los sistemas de administración financiera como los procesadores de todas las transacciones, el registro de las operaciones y después, lo más importante también esto de cómo tratar de que la información se expanda, llegue no solo al ciudadano, sino a los distintos niveles de consultores, analistas, universidades que pretenden evaluar la gestión pública a partir de la información que se genera en estos sistemas. Entonces tenemos como una gran demanda, la gran demanda del servicio público es formular y ejecutar el presupuesto para lograr objetivos de política. Tenemos la gran demanda de poder ofrecer información en tiempo y oportunidad. Acá contaba Alejandro la experiencia aquella de poner en forma diaria y procesar y poner a disposición del público datos en archivos planos que pueden ser procesados, que pueden ser explotados. Bueno, todo eso es un desafío permanente y para eso uno tiene que tener, no puede estar imaginándolo todos los días, ¿qué hago hoy? Uno tiene que estar planificando porque estas acciones, lo mismo que la administración de los sistemas, son procesos que llevan mucho tiempo, que tienen una metodología bastante rigurosa para que sean exitosos. Hoy nosotros podemos decir, después de 30 y pico de años, que el sistema de administración financiera argentina no solo es uno de los más complejos, sino que es uno de los más fortalecidos y seguros. ¿Ustedes alguna vez escucharon que perdieron datos de la administración financiera, se pagaron mal, se presupuestaron mal las cosas? No, nadie habla mucho de eso, pero es un dato también de la realidad, por suerte, que no salimos en los diarios por eso. Salimos por otra cosa, pero no por eso. Y eso tiene que ver con una planificación estratégica consabida. ¿Qué objetivos le quisimos poner, les decía yo, y cómo después vamos a ver en particular la Oficina Nacional de Presupuesto se planteó algunas digamos, propuestas, algunos proyectos que quería resolver en este periodo de planificación que va del 2022 al 2024. Dijimos, bueno, no sabemos qué va a pasar a fin de año, pero queremos dejar para los que vengan a gobernar alguna idea, alguna trayectoria, alguna visión que les quede como un activo para ellos. No, te dejo un problema, te dejo algo que te es útil para la gestión, no importa quién está gobernando. ¿Se entiende? Entonces, esa es la visión. De hecho, nosotros hicimos lo propio. Propiciamos anteriormente un plan y ahora lo estamos actualizando para que cualquiera que tenga la necesidad, la responsabilidad de gobernar una situación tan difícil como la que tenga que administrar o la que estamos administrando, va a encontrarse en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Presupuesto, una serie de lineamientos para poder continuar una política de mediano y largo plazo. Entre esos objetivos está el fortalecer el presupuesto nacional como herramienta de política económica, ahondar el principio de universalidad, el de unidad presupuestaria. Acá no me voy a extender porque somos todos conocedores de qué quiere decir cada una de estas palabras y la intensidad que conlleva. Promover acciones tendientes a incrementar la eficacia en la rendición de cuentas y comunicación de resultados. Acabamos de hablar de eso. Fortalecer la transparencia del ciclo presupuestario incrementando su orientación al ciudadano. En particular, señalamos acá en celestito unos proyectos que identificamos, tenemos unos 80 proyectos, pero acá resaltamos algunos. Es el proyecto de fortalecimiento de los instrumentos financieros, ahora vamos a hablar de eso, y del etiquetado transversal y seguimiento del gasto público, en donde después Guillermo nos va a extender un poco la aplicación y el grado de avance que tenemos. Acá estamos trabajando con propósitos de mediano plazo, pero con objetivos de corto, de mediano, y entonces también somos concretos, tenemos aspiraciones
poco y bueno, decimos en la subsecretaría de hace un tiempo, poco y bueno, ¿no? O sea, no estamos yendo por el todo, vamos paso a paso tratando de mejorar todos los días un poquito lo que hacemos. También estamos queriendo ampliar la capacidad de oferta educativa del Centro de Capacitación de la Secretaría de Hacienda. Esto tiene que ver con la necesidad que tienen las áreas de administración en la gestión de las finanzas públicas. Es una demanda permanente, continua, y por supuesto seguir fomentando la accesibilidad por parte del público en general de los datos de la gestión financiera del gobierno. Dentro de lo que es el eje de gestión por procesos y de riesgo, queremos incrementar un poquito la eficiencia, el valor agregado de los procesos que administra la Subsecretaría de Presupuesto, es lo que acabamos de mencionar, ni más ni menos. Identificar, monitorear y mitigar los riesgos asociados a las distintas etapas del ciclo presupuestario y promover un poquito esto de la innovación a través de la incorporación de novedades en la gestión, pero también en la explotación de los datos, tratando de cada vez la información sea más fidedigna, más oportuna, que sea también que sea más útil para mirar un poquito a mediano plazo la situación económica financiera, empezar a explorar, se habló recién de todo digamos, de los aspectos de recursos que están tan poco valorados y evaluados. Es cierto, el presupuesto del año pasado incorporó una agenda de todos los regímenes de promoción un poco para evaluar y analizar la pertinencia, pero también está claro que hay impacto en cada uno de esos regímenes, como se mencionó anteriormente, y es un trabajo que está todo por venir, diría yo, por empezar, digamos, pero necesario también, por la cantidad de recursos que implícitamente se llevan estas políticas de subsidio de gasto tributario. Y por el lado del gasto, bueno, vamos a tratar de explicarles en qué estamos, fundamentalmente en la ejecución. Como bien se planteó acá, en la nueva generación del ICIDIF que estamos empezando a pergeñar, nos preocupa mucho la falta del link, el contacto entre el plan y el presupuesto. Sabemos que eso no depende solo de la Secretaría de Hacienda, pero sabemos que eso también depende de, digamos, la incorporación en la cultura de la política, que es requerido, que es necesario, que es pertinente, que facilita la administración y la formulación del presupuesto, tener un plan de gobierno medianamente ideal y tener objetivos de política. De los proyectos que aplican para la ONP en gestión de riesgo, vamos a hablar un poquito de algunos que tienen que ver con la normalización y de los mismos y alguna certificación de calidad, y justamente todo lo que ofrece la posibilidad de mejorar la gestión y la consolidación de información respecto del universo. Estamos trabajando mucho en rescatar información de la gestión de empresas y fondos fiduciarios, algo que digamos, está como un poquito por afuera de las reglas de ejecución que generalmente se proyectan sobre los organismos y las agencias de la Administración Pública Nacional. Eso nos parece que incorpora un dato nuevo, un dato fresco que no teníamos. Empezamos a monitorear más de cerca qué pasa con la evolución financiera de las empresas, de los fondos, cómo se aplican los fondos, cómo se asignan las transferencias de las áreas centrales de la administración a estos fondos o estas empresas para financiar déficit o para aportar capital para proyectos específicos. Esto nos parece una novedad. Y después, como les decía, tenemos un proyecto transversal a todas las áreas, que es la nueva generación del ICIDIF, lo que conocemos hoy como CIDIF, tanto en los aspectos tecnológicos como los funcionales. Tenemos la aspiración de dejar hacia fin de año como una propuesta tecnológica y una visión de hacia dónde puede explorarse, sobre todo una arquitectura diferente del diseño del sistema de administración financiera, para que justamente sea permeable a incorporar modificaciones, novedades, que no solo tienen que ver con la cultura presupuestaria, sino con todas estas demandas que van surgiendo a partir de pedirle al presupuesto nuevos atributos, gestión por resultados, desarrollo, transversalidad. Bueno, ¿cómo hacemos para que una medida, digamos, una herramienta como puede ser el presupuesto, que tiene básicamente, digamos, o está orientado básicamente a un proceso de asignación de recursos,
en pos de objetivos de política, pueda también poder medir, pero no solo medir, sino también empezar a conceptualizar estos grandes niveles, estos cruces transversales de cómo convergen distintas acciones en jurisdicciones e instituciones a un determinado objetivo de política, ambiente, género, salud, etc. Después tenemos ahí una serie de objetivos vinculados con el fortalecimiento institucional que yo siempre los destaco porque no podemos pensar un Estado, una administración sin gente que adhiera, que se forme, que se capacite, que siente que puede crecer dentro de la administración y que por supuesto finalmente logre cierta fidelidad hacia la organización, pero también se comprometa con los objetivos del plan estratégico. Por eso para nosotros es importante que la gente participe. Los planes estratégicos que estamos trabajando no son una idea de la conducción que baja y tratamos de que la conducción orienta, pero la organización es la que discute, analiza, promueve, y si hace falta, por supuesto, la consultoría externa, la orientación de ir a la búsqueda del saber en otras áreas, en otros países, es interesante, esto es importante. Pero para eso necesitamos fortalecer nuestro capital humano, estamos en eso, estamos haciendo una pequeña pero gran contribución para fortalecer toda la asignación dentro de las limitaciones que ofrece la realidad del presupuesto, las asignaciones a los recursos que tenemos, gente muy capacitada que muchas veces se siente tentada a salir de la administración porque no encuentra capacidad o posibilidad de crecer y desarrollarse en la administración pública. Por eso tenemos varios objetivos vinculados con esto, pero también con la mejora en la capacidad de análisis de todos los datos que tenemos. Vamos en 2 o 3 pantallazos a contarles un poquito de algunas de estas cosas que mencionamos. Ustedes saben que para cualquier diseño de un sistema de administración financiera es vertebral reconocer un poco cómo vamos a identificar los movimientos financieros, los patrimoniales, los resultados. Hemos lanzado un primer ejercicio, tenemos aprobado en diciembre del año 2022 una nueva visión de los clasificadores más básicos, el institucional, el de recursos y el de gastos, con una adaptación a los manuales de las estadísticas fiscales de la última versión del Fondo Monetario y las cuentas nacionales en el caso de Naciones Unidas. ¿Cuál es la pretensión? Bueno, empezar justamente a reflexionar si estamos captando en la formulación y en la ejecución los impactos de todas las transacciones en las cuales el gobierno tiene incidencia. Y seguimos planteándonos para este año lograr como inclusive convertir nuestra ejecución y los registros que se surgen de la explotación de los datos del sistema en la versión actualizada de ingresos, gastos y flujos del Manual de Estadísticas en la versión 2014. ¿Qué pretendemos con esto? Justamente ya sentar la base de que estamos tratando de ver cómo mejorar y también cómo estandarizar, cómo hacer para que nuestra medición en términos financieros sea compatible con los estándares internacionales. La idea es que nos puedan medir y que no puedan dudar de la información que se genera y se gestiona dentro de nuestro sistema transaccional. Ese es un primer capítulo. Por otro lado, estamos, yo les decía, tratando de mejorar la captura de información presupuestaria y financiera de otros entes, empresas, fondos fiduciarios. Ya el 28 de diciembre el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, quien la mayoría identifica y conoce, y que de paso mando un gran saludo para toda la audiencia y para los integrantes de la SAP, ASIP y demás, publicó una resolución, la 117, con lineamientos para empezar a mejorar justamente la calidad en la captura de la información, tanto en la presupuestación como en el seguimiento y monitoreo de la ejecución de estos entes. El decreto 829 del 22, en el artículo 15 y la resolución del Ministerio de Economía posterior, de la número 10, empezaron a trabajar sobre un aspecto concreto, que es limitar la asignación de transferencias a estos entes, aquellos entes que tuvieran excedentes financieros. Es decir, nosotros tenemos
no me voy a extender, pero una problemática general es que ante la falta de financiamiento, ¿qué hacemos? En general miramos, bueno, ¿dónde estamos alocando los recursos públicos? Y si esos recursos públicos resulta que salen del mismo presupuesto y están durmiendo el sueño de lo justo o están generando rentabilidad en un fondo fiduciario, en una empresa, nos empezamos a preocupar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esa asignación sea eficiente y no nos corramos los unos a los otros? Para eso necesitamos que las empresas y los fondos nos empiecen a contar más en detalle cómo está evolucionando el flujo de sus fondos, cómo están trabajando en la administración de sus excedentes financieros, cuál va a ser entonces la perspectiva que tienen. Y esta resolución lo que impuso fue una restricción muy fuerte. Es decir, si tienen fondos excedentes, tienen que certificar por qué no los están aplicando. Hay un régimen de cuáles son, digamos, las instancias que pueden los organismos o empresas, en caso de necesidad, ir cubriendo con las disponibilidades que tienen en caja, con las inversiones, con los fondos de inversión y finalmente tal vez con los títulos públicos que tengan en cartera. Es decir, hay un trabajo que empieza ya a operar sobre la gestión también de las empresas. Es decir, no solo desde la perspectiva presupuestaria de la asignación de la Administración Central, sino cómo puede ser un régimen de información que nos permita asociar a las empresas en un trabajo consolidado en la administración pública. No es fácil, hay muy poca cultura respecto de los fondos fiduciarios y las empresas a este tipo de regímenes, pero ya en el año 2019 se creó un decreto 668, no sé si te recordás, Alejandro, finales de la gestión. Se ha recuperado, esta gestión lo avaló, nosotros por supuesto también, y en base a esto también fuimos mejorando ese circuito de información. Estamos ahora publicando informes trimestrales, como acá se dice, de la ejecución de las empresas. Le fuimos agregando algunos indicadores respecto de los proyectos de inversión que están aplicando. Estamos queriendo ver un poquito más le estamos requiriendo datos de producción pública. Es decir, vamos a ir sobre la deuda que tienen las empresas, el carácter de la deuda, si generan o no generan atrasos. O sea, vamos a estar empezando a mirarlas con un poquito más de espacio y de atención, pero fundamentalmente para poder generar información cada vez más exhaustiva respecto de todo el ámbito de incidencia que tiene la administración de un presupuesto que claramente siempre tiene pocos recursos para asignar. En términos de normalización de procesos y certificación, algo que es habitual, pero este año tiene un cariz particular, que es que hemos tratado en la oficina de presupuesto de generar no solo, fíjense que es un año electoral, un año complejo, un año donde la macro vuela, pero nos adelantamos tratando de generar a tiempo y en forma todos los mecanismos que van a requerir las instituciones para poder formular su presupuesto. Por empezar, la resolución que establece el cronograma de formulación, el GAP, que es el consejo que se constituye para monitorear la formulación del presupuesto, todas las instancias de las disposiciones de la ONP para poder brindar el marco de funcionamiento tanto para el desarrollo del presupuesto preliminar, los techos y finalmente el anteproyecto. O sea, estamos tratando de acompañar una situación, insisto, desafiante, compleja, por lo menos con instrumentos, con herramientas que faciliten la producción de estos datos por parte de las organizaciones o las agencias. Y algo que es un poquito la frutillita de nuestro postre de la tarde de hoy es justamente contarles un poquito cómo vamos avanzando en el etiquetado transversal, básicamente para poder incorporar en todas las etapas del ciclo presupuestario, de la formulación hasta la evaluación, justamente la identificación de estas categorías, ¿no? Que están tomando conocimiento de distintas acciones de política en distintas áreas de la administración que convergen para lograr un objetivo en alguno de los espacios de intervención del Estado. Tenemos
como correlato también la publicación de los datos que van surgiendo de este trabajo, los reportes trimestrales. Estamos trabajando ahora, Guille les va a contar en cómo avanzar en la identificación de los gastos vinculados con el cambio climático, y eso me parece que es parte de ese trabajo que tal vez no se ve. Y para recordarles, como bien decía Alejandro, que hoy, si ustedes visitan y si promueven la visita de los sitios de la Secretaría de Hacienda en general, en este caso en particular hablamos de la Oficina Nacional de Presupuesto, van a encontrarse con una enorme cantidad de información que puede ser útil para el análisis, para la discusión, inclusive para poder darnos a nosotros una devolución cualitativa respecto a si vale la pena mejorar, observar, cambiar, ajustar la manera en que estamos mostrando los datos. Presupuesto abierto, recuerden lo que mencionaba Ale, desde esa época tenemos datos diarios, datos abiertos, son datos duros, digamos, pero que lo puede el usuario receptar y explotar a su criterio de todos los principales agregados de la ejecución presupuestaria. Tenemos una infinidad de vistas, tanto para el ciudadano, justamente el presupuesto con perspectiva de género, donde uno puede estar evaluando cómo se está ejecutando y cuáles son los programas afectados, en este caso a analizar la transversalidad de los fondos dirigidos a esta política, cómo se rinden cuentas, qué se incluye en el presupuesto. El presupuesto ciudadano, aparte, les permite identificar no solo el destino de los fondos, sino también cómo se puede cómo el presupuesto colabora en la vida de cada uno de nosotros, cuáles son las agencias en las cuales el ciudadano común puede ir a tomar una referencia, a tomar un servicio, cuál es la ventanilla que tiene que golpear para recibir información o recibir ese servicio que está esperando. Recordarles que tenemos datos procesados, ya no datos duros, sino reportes, informes, tanto a nivel de ejecución, de evaluación, y les decía ahora van a encontrarse con información un poco más amplia y refrescada de empresas y fondos fiduciarios. Los formatos, ustedes creo que la mayoría los conocen, no me voy a detener, pero hay información trimestral, anual, distintas, desde la síntesis ejecutiva, después hay elementos de seguimiento físico-financiero, y sobre esto hoy hablaba María Eugenia de ir midiendo orientación a resultados. Bueno, también es una forma de mostrar qué prioridad de asignación tiene el presupuesto público de este año, el que se votó el año pasado, pero que está vigente hoy. Un poquito esta formulación que van a ver ahora en barritas, pero que también habla de que todo esto surge justamente de la medición que se saca del sistema, o sea que son datos que traducen la gestión tanto de los recursos materiales, humanos como financiera asociada en cada una de las agencias, de las instituciones, y que lo que hace el sistema es capturar esos datos, pero también es interesante ver que en el avance de esta medición física, hoy tenemos prácticamente para el año 2023 de los 395 programas que constituyen, digamos, la estructura de programas del presupuesto, 350 con seguimiento de metafísicas. O sea, estamos alcanzando casi un 89% de cobertura con metafísica. Más difícil, acá se planteó, es más difícil, es más complejo, tenemos que pensar un poco más cuando queremos empezar a medir resultados de cada uno de estos programas, pero se está haciendo un ejercicio progresivo, vamos en el 2023 a 150 programas con cobertura de resultados. Cuando uno lo mira desde la visión por ahí más técnica, uno dice, bueno, acá les pusimos algunos casos, ¿no? El programa 16, ejecución, obra y mantenimiento de rehabilitación de vialidad vinculada con la metafísica del mantenimiento de rutas, cuántos kilómetros conservados, ahí están las barras, cuánto se aspiraba en la ejecución, perdón, del 2021 que se reflejó en la cuenta de inversión del 2022 y la expectativa que tenemos para el 2023. Tenemos por el otro lado el programa 69 vinculado con transporte,
formulación y ejecución de políticas de gestión de transporte. Acá lo que estamos mirando, cuántos pasajes de alguna manera estamos permitiendo que se sostenga en la población a partir del subsidio de transporte. Y después pudimos identificar, no queremos agotarlos, pero digamos algunos ejemplos de indicadores de resultados asociados a estas metas físicas, como por ejemplo, para el caso de mantenimiento de rutas, el indicador tiene que ver con el cumplimiento de ciertos estándares respecto del mantenimiento y la conservación de la ruta. Bueno, para nosotros el indicador es qué porcentaje de las rutas nacionales se mantienen en buen estado. Bueno, este es un poco el indicador para este caso. En el caso de transporte, aquí lo que se plantea es que si estamos subsidiando el transporte como una oferta para que el ciudadano pueda trasladarse de manera efectiva y lograr acometer sus tareas, su trabajo, lo que sea, que lo obliga a salir de su domicilio, bueno, se vea contrastado con un cronograma de programación de trenes que se cumpla, porque si no, hacemos todo el esfuerzo y encima tenemos puro paro, los cronogramas no se cumplen, entonces tenemos un problema de ineficiente asignación de recursos posiblemente, más allá de eficiencia o deficiencia en la gestión de los mismos, que es otro problema, ¿no? Son distintas miradas sobre la cuestión de la gestión de una política pública. Pero bueno, este es un primer ejercicio, pero yo no los voy a agotar, pero sí vean rápidamente, porque también es una manera de decir, insisto, este es el presupuesto que estamos administrando en el 2023. ¿Cuáles son las principales asignaciones? ¿Qué tanto en política de hidrocarburo, cuando estamos dando un subsidio para la garrafa social, cuando estamos planificando... Uy, perdón. Volver va a ser... A ver. Más difícil. No me apruebo, no intento. Y así para cada... Ah, sí, volvió. Así para cada uno de los ejemplos que les estábamos mostrando. Construcción de viviendas a través de Procrear, la distribución de vacunas, muy interesante, porque le dije, cuando vinieron con este dato, antes de venir, dije, che, ¿qué pasó? Porque del 2022 al 2023 bajaron las... Dice, no, está acá Salud, a ver que no diga mentiras. Me dijeron que esto era, digo, ¿pero qué vacunamos menos? ¿Qué hicimos? Entonces, no. Después de la pandemia, en el 2022, hubo que regularizar el plan de vacunación y eso demandó mayores dosis. Hoy estamos en un nivel como estable o razonable frente a lo que es la tendencia histórica. Bueno, también le digo para que no crean que no estamos vacunando lo suficiente. Ya vacunamos bastante. Mejoramiento de calidad educativa. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo en materia de provisión de libros? ¿Qué estamos haciendo en materia de conectividad, oferta de notebook, computadoras, formación de recursos científicos? ¿Cuántos científicos estamos subsidiando a través más que subsidiando, formando a través de la prestación que brindan en el Estado y consiguiendo, digamos, innovación y desarrollo a partir de lo que ellos producen? Estos son datos que todos conocemos, pero nunca hay que olvidar que el 45% de la asignación del presupuesto se va en la seguridad social y también tenemos una asignación muy importante a través de la asignación universal. Y bueno, esos son gastos que también condicionan mucho la asignación de los recursos en los contextos que nosotros tenemos, pero también es cierto que hay un montón de gente que se ve beneficiaria. Estamos mirando acá cuántos son las personas o los grupos familiares que se ven beneficiados por estas asignaciones presupuestarias a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta aquí un poco la idea de transmitirles en qué estamos, dónde estamos parados y cómo enfrentamos un poco un trabajo de mediano y largo plazo para dejar una secuencia un poquito más amigable a la nueva generación de administradores gubernamentales. A ver si Guille nos complementa con esto. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a SAP por la invitación. Para mí realmente es un honor estar en esta mesa y una alegría poder hablar de estos temas, ¿no? Porque son temas que hace 5 años no los teníamos en el presupuesto y hoy los podemos hablar, los podemos mostrar. Y un poco le decíamos recién con Jorge
El presupuesto vive en la coyuntura, pero también hay espacio para pensar estos temas, ¿no? Y poder mostrar también nosotros resultados en esto, ¿verdad? Subir la cobertura de metas, subir la cobertura de indicadores y avanzar en estos temas que la sociedad nos demanda también, ¿sí? Porque estos temas representan de alguna forma problemáticas que distintos actores de la sociedad nos están exigiendo que rindamos cuentas. Y el presupuesto es una herramienta con alta visibilidad, uno de los pocos instrumentos que tiene el Estado ya hace 30 años como una política política pública que va mejorando con el tiempo y va mostrándole a la ciudadanía en qué se gasta la plata, qué hacemos con la plata y los resultados que estamos alcanzando, como recién decía Jorge. Y la verdad que el trabajo técnico presupuestario es vertical. Cuando un analista presupuestario recibe un pedido de sobretechos o analiza una política pública, en general, automáticamente vamos a la jurisdicción, el primer nivel de análisis, después bajamos a los organismos, seguimos con los programas y vamos a ver el inciso 5 del programa de transferencias a CAMESA. Una lógica vertical del presupuesto, siempre ese es nuestro trabajo, por lo menos tradicionalmente. Pero nos aparece alguien que nos dice, queremos saber cuánto gastamos en género y qué hacemos con la plata. Entonces nos obliga a incorporar otra lógica, una lógica horizontal, porque estas políticas transversales abarcan múltiples funciones, múltiples organismos, múltiples programas, ¿sí? Y resumimos este desafío que hace tiempo que venimos encarando en identificar y reportarle a la sociedad sobre estas temáticas. Y no solo la parte del gasto, sino también de las metafísicas. Yo creo que una cuestión distintiva del caso argentino es que no solo hablamos de la plata cuando hablamos de género, sino que hablamos también de cantidades e incluso de resultados, ¿sí? Así que hoy estamos con esta nueva lógica innovando sobre temáticas de género, de niñez, atención de personas con discapacidad, que después voy a explicar cuáles son las lógicas de cada uno, y un tema que hoy estamos tratando, que lo vimos mucho en este seminario, es el de cambio climático y el presupuesto verde, que va a ser el gran desafío, me parece. Además de otras temáticas que estamos trabajando con salud, etcétera, como salud mental, pueblos originarios con algunos. Hay mucha demanda que nos exige el presupuesto innovar. La definición de innovar es crear valor nuevo, ¿sí? No alcanza con crear valor, sino que tenemos que generar nuevas herramientas precisamente para atender las demandas ciudadanas, ¿sí? Detrás de estas temáticas, créanme que hay actores interesados. Ahora lo vamos a ver. Cuando decidimos enfrentar el desafío no solo de mirar el presupuesto vertical, sino horizontal, mantuvimos presente nuestra lógica de presupuesto por programa. Para nosotros, el presupuesto no solo es lo que se gasta, sino qué hacemos con la plata, la mirada productiva del presupuesto. Un analista de la oficina de presupuesto no solo habla del gasto, sino que habla de metafísica y de a poco de indicadores, ¿sí? Y entonces, el presupuesto por programa, como abordaje de todas estas políticas transversales, se traduce en decir, bueno, ¿cuáles son las cadenas de valor que tiene cada uno de estos enfoques en el presupuesto? El presupuesto termina reflejando en 7 documentos presupuestarios que después vemos las distintas cadenas de valor de las políticas de género, de niñez, de discapacidad, de cambio climático, ¿sí? Queremos saber, por ejemplo, cuánta plata estamos gastando en el Progresar, que sumó
hace un par de años a los jóvenes de 16 y 17 años y queremos saber si esos jóvenes se recibieron o no se recibieron, si la tasa de egreso mejoró o no mejoró o quedó igual, ¿sí? Porque nos exigen, eso es una cadena de valor. Ponemos plata en el presupuesto, atendemos 1 millón de jóvenes que de entre 16 y 25 años que se suman a terminar la escuela secundaria y después queremos saber, ¿hay más egreso o no? 1 de cada 2 jóvenes, niños que empiezan la primaria terminan el secundario en la Argentina. 1 de cada 2. Después de cumplir 12 años de escolaridad, solamente 1 de cada 2 terminan. Bueno, y esto es lo que un poco nosotros fuimos aprendiendo y tratamos de reflejar en los documentos presupuestarios, ¿sí? Esta filmina resume un poco lo que decíamos de la multiplicidad de enfoques cuando abordamos una temática, ¿no? Por ejemplo, esto que está acá es la política de género, ¿sí? Que tiene varias aristas. Porque la política de género, por ejemplo, involucra 3 funciones de gasto, involucra más, involucra como 15 funciones de gasto, pero trajimos 3 muy potentes. La seguridad social, ¿sí? Que aunque a algunos les sorprenda, la AUH forma parte de una política de género. Y permítanme contarles que cuando pusimos esta temática, cuando la etiquetamos como género, hubo algún debate porque algunos grupos de género decían estamos estigmatizando el rol de la mujer, estamos diciendo que solamente es madre, nos decían. Consultamos en su momento lo que era el INAM y en base a estadísticas y encuestas, las propias mujeres beneficiarias, las madres, decían que les había dado independencia económica la UH. Porque la mayoría de los hogares que reciben, digamos, la UH, lo reciben los niños, pero está en cabeza el que cobra, digamos, el beneficio, son las madres. Todo esto nosotros lo empezamos a aprender agregando valor a nuestro trabajo, ¿sí? Entonces está la UH, está el programa de prestaciones previsionales por moratoria, que es un programa que reconoce, ustedes lo pueden ver en internet, porque dice tal cual hoy la página de ANSES, se reconoce la labor de las mujeres, sus tareas de cuidado, que no les permitieron aportar, ¿sí?, a el régimen contributivo, porque estaban dedicándose a la casa, a los niños o lo que sea, pero el Estado les reconoce una jubilación. Y, por ejemplo, indicador de resultado que está en el presupuesto, ¿saben cuánto es la cobertura previsional en Argentina? 93%. Quiere decir que 93 de cada 100 personas en edad jubilable cobran una jubilación. En otros países es del 30 o el 35. ¿Sí? Y uno de los objetivos del ANSES es subir esa cobertura, y eso lo vemos en el presupuesto. ¿Cuánta plata nos sale? ¿Cuántos beneficiarios hay? 8 millones, ¿no?, de jubilados y pensionados. ¿Y cuál es la tasa de cobertura? ¿Sí? Pero bueno, hay además otros programas. El programa Acompañar las Políticas de Género, ¿sí?, y también programas de salud que acompañan a las madres y que también tienen políticas de género, por ejemplo, en la prevención del embarazo adolescente, donde se sabe que son situaciones no deseadas, digamos, que hay que tratar de prevenir, pero que las sufren obviamente más las chicas, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿saben cuánta plata representa la política de género en la Argentina? En base al etiquetado, 4,2 billones de pesos. 4,2 billones. Las de niñez, 2,4, las de discapacidad, 1 billón. Y medio ambiente, por ahora venimos etiquetando medio billón. No son sumables estas categorías porque hay categorías que contribuyen a varias políticas, que eso también forma parte de lo que es una política transversal. No suma, no es vertical que uno hace la cuenta,
sino que es transversal, nos da información. Este trabajo no lo hicimos solos, ¿sí? Este trabajo contó con... Primero que no es un trabajo de escritorio, no nos sentamos en la ONP y dijimos, bueno, etiquetemos, sino que recurrimos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, a ANSE, lo sentamos en un escritorio y cuéntenos un poco más lo que hacen, para saber si tiene o no perspectiva de género, o si están llegando a la población de menores de 18 años, ¿sí? Pero bueno, básicamente la Rectoría, y quiero reconocer a la Subsecretaría de Coordinación del Presupuesto Nacional de la Jefatura, y quiero también decir que no solo es la ONP, sino que también es la DGCIAF, porque hemos modificado, como decía Jorge, el tema del sistema es vital, ¿no? Si hacemos todo esto con planilla de Excel nos vamos a equivocar. Y la DGCIAF generó un módulo donde cargamos todas las etiquetas y nos aseguramos que por lo menos va a sumar, digamos, ¿no? Después si nos equivocamos nosotros en analizar es un problema nuestro, pero nos aseguramos que el dato va a estar bien. Pero después, en esto que decimos rectoría o liderazgo, aparece la Secretaría de Política Económica, ahí lo veo a Damián Bonari, que hace ya un tiempo venían con el tema de niñez, pero ahora también la Secretaría de Política Económica tiene un área que también me gusta reconocer porque hemos trabajado muy bien con ellos, tanto con Mercedes Alessandro como con Sol Prieto ahora, la parte de género. Y después tenemos que recurrir a los que saben del tema. La Dirección Nacional de Cambio Climático, hoy estamos trabajando fuerte con ellos para en el mes de junio publicar el primer informe de Ambiente Sostenible y Cambio Climático. Obviamente la CENAF, ¿sí? Entonces vamos, no me quiero olvidar de nadie, pero vamos recurriendo a los que saben para que esta generación de valor tenga un poco más de sustento también conceptual. Y después hay un actor fundamental que son las organizaciones, ¿sí? Llamémosla así, la sociedad civil, pero también quienes nos apoyan. Nos apoyó y nos apoya el BID, ONU Mujeres, UNICEF, obviamente ASIP nos apoyó y nos apoya todavía con el tema de niñez, con el tema de género. Recuerdo cuando no sabíamos muy bien cómo encarar el tema de género y bueno, organizamos con ASIP un evento con la DIPRES de Chile y con la gente de Uruguay y siempre a través de ASIP fuimos tratando de sumar las mejores prácticas, ¿no? Así que bueno, con Eurosocial también recuerdo que hemos trabajado. Y después el FMI también un día vino, nos evaluó y nos ayudó con el tema de cambio climático, el PIMA Cambio Climático. ¿Por qué mostramos esto? Porque vemos que hay mucho interés, ¿no?, por estas cuestiones. El ciudadano, digamos, que atiende el kiosco de acá a la esquina, seguramente no le llegan estos temas, pero sí a la ciudadanía, a las universidades y a estos actores, créanme que nos demandan. Y tanto nos demandan que, no quiero exagerar, pero en los últimos tres proyectos de ley de presupuesto, el Congreso ha modificado cambios en la asignación, por decirlo así, en el articulado, facultando al jefe de gabinete a, por ejemplo, reforzar las partidas de niñez, ¿sí? Y eso un poco tuvo que ver con que nosotros decimos cuánto hay para niñez y cuánto hay en relación al año pasado, ¿sí? Y después hay otros organismos, la OPC, que también es un actor importante en esto de empujar estos temas, ¿sí? La Defensoría, la DEFE, la Defensoría de los Niños, que también recurrimos a ellos para saber si estamos bien rumbeados, si más o menos estamos atendiendo un poco las demandas, porque ellos, tanto la OPC como la Defensoría, también nos marcan un poco a ver cuál es el interés, cómo usan nuestra información, cómo podemos compartir información, y eso lo hacemos. Y obviamente para el final, pero yo creo que son lo más importante, los ministerios y las unidades ejecutoras de programas, ¿sí? Hoy, digamos, antes de estar acá, con Andrea Morales de Salud,
pudimos contactar al subsecretario que está encargado de las vacunas para que nos explique un poco más todo esto, de por qué las vacunas cayeron, aunque no cayeron, ¿no? Todo esto, si no tenemos relación con las unidades ejecutoras de programa, es como muy difícil. Tratamos de hacerlo y en estos temas creo que es fundamental. Básicamente, como un poco estas cosas las dijo Jorge, así que no quiero repetir, pero cuando uno ve la información presupuestaria en presupuesto abierto, puede tener acceso a los informes, pero también a los datos. La cadena de valor de la información es dato que se procesa y es información, que si uno tiene un analista presupuestario que genera buena información, con el tiempo va a tener conocimiento de un tema. Y eso va a generar valor a una organización. Cuando llama al subsecretario o el secretario y nos pregunta por qué el progresar no está ejecutando o por qué las computadoras del Conectar Igualdad este año se duplican, un analista presupuestario que ya procesó datos, que ya conoce información y alcanzó el conocimiento, agrega valor y nos permite hacer un reporte que dice que este año van a ejecutar el doble que el año pasado, que el año pasado fue un año un poco más difícil para ese programa, que este año lo van a recuperar, ¿sí? Porque también nos preguntan las organizaciones de niñez qué pasa con el Conectar Igualdad, qué pasa con la UH, qué pasa con el Plan 1000 Días, que es un programa que también trabajamos fuertemente con el Ministerio de Salud. Así que está el dato, está la información publicada y muchas veces alguna organización usa esos datos, reutiliza esos datos y hace un informe que quizá nos enriquece, quizá no nos enriquece. Hoy hablaban un poco en el panel anterior del conocimiento, de aprender, seguir aprendiendo. Y bueno, si hay organizaciones de la sociedad civil que saben mucho más que nosotros de género, obviamente, porque nosotros no somos expertos en género, somos expertos en presupuesto. Y usando nuestros datos permite que podamos captar algo, bueno, bienvenido. Nos pasó ahora vamos a incorporar a los beneficiarios de 16 y 17 años del progresar a las políticas de niñas, que no lo teníamos y lo hemos podido captar como demanda y lo sumamos ahora para el primer reporte del 2023. Estos son los 7 reportes, lo que decía Jorge. Yo creo que es distintivo del caso argentino, que en cada uno de los documentos de alto valor que genera la Oficina de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, está instalada esta temática. En la formulación presupuestaria, en el mensaje, hay un punto 5 del año pasado que se llamaba políticas transversales, que lo hacemos con jefatura de gabinete en forma conjunta. Pero también están en presupuesto ciudadano 4 reportes de seguimiento trimestral con sus datasets, seguimiento físico y financiero, y un apartado especial en el tomo 2 de la cuenta de inversión anual que nos permite decir, bueno, cerrado el año, ¿bajó la mortalidad infantil o subió? Y ya tenemos, como decía Eugenia, es importante sostener los indicadores de resultados. Ya tenemos series de 5 años. Así que, y ahora rápidamente vamos a hablar un poquito de cada una de estas lógicas, muy visualmente y con pocas palabras, pero para que sepamos un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de género, por ejemplo. Cuando hablamos de género, primero les voy a decir de lo que no hablamos. No hablamos de generar privilegios para un grupo, no. Hablamos de equidad. Hablamos de fortalecer autonomías de las mujeres, porque son autonomías que han sido lesionadas seguramente. No, seguramente no. Como dice la estadística, han sido lesionadas. ¿Sí? Y complementario a eso podemos decir que hablamos de disminuir brechas de tiempos. Las mujeres dedican el doble de tiempo a ejercer tareas de cuidado, ¿sí? O brechas de ingresos, ¿sí? O el tema de la violencia de género, que creo que es fundamental también, ¿no? Entonces, para hacer esto, como decía Eugenia, también necesitamos estadísticas, porque ¿hay un problema de brechas? Sí.
bueno, hay que poner, permítame decir, hay que poner plata para arreglarlo, por políticas públicas que, digamos, solucionen este tema. El presupuesto tiene que estar ahí para financiar estas políticas, pero después tenemos que ver si subió o bajó la brecha, porque es fundamental en el enfoque de resultados, lo que hablaban antes acá. Y algunos datos que están en el presupuesto: 120.000 mujeres reciben apoyo en un programa que se llama Acompañar, que cobran una asignación mensual por 6 meses para salir de un foco de violencia familiar, para independizarse, digamos, de una situación de violencia. El Ministerio de Géneros las acompaña no solo con con un pago mensual, pero también con 120.000 mujeres. Y se están construyendo, hoy el Ministerio de Obras Públicas está construyendo 225 centros de cuidado que implican que las mujeres, o las familias, mejor dicho, que las familias puedan dejar a sus hijos en un centro que les asegure contención, educación, incluso alimentación, ¿por qué no decirlo?, para tener más tiempo para generar un ingreso de trabajo, ¿sí? Y así otros datos, moratoria, etcétera, datos que están en el presupuesto, ¿sí? Todos estos datos que estamos dando están en el presupuesto. Con niñez y adolescencia ahí está, eso es una línea de tiempo, ¿no? Lo que nos rige es la cuestión etaria. De 0 a 18 años entra a niñez y adolescencia. Pero tenemos una primera infancia que hay que potenciar, y por eso hay un plan 1000 días que no solo es darle leche fortalecida a los niños, sino que también es, yo le comentaba a Jorge, que no lo sabía, en la Argentina hay un problema también de identificación de DNI de los recién nacidos, ¿sí? No todos los niños que nacen recién, yo pensaba que sí, no es así, ¿no? Hay muchos niños que no están documentados o tardan en documentarse, y el programa 1000 días también contiene este aspecto, y así lo hemos etiquetado, y eso también insume recursos públicos, fortalecer el proceso de identificación. Y después, siguiendo en la línea del tiempo, llegamos a la primera infancia, que también reciben del Estado prestaciones, y obviamente llegamos a la adolescencia hasta 18 años. Un par mencionamos, ¿no? El progresar, la prevención de embarazo adolescente, pero muchas más prestaciones, que, como dije antes, nos sale plata, nos sale recursos del Estado, ¿sí? Y por eso necesitamos que se rindan cuentas, saber cuántos niños reciben su refuerzo alimentario, cuántos se están vacunando, todo eso. No me quiero olvidar de la prestación alimentar. La prestación alimentar es una prestación enfocada a la niñez, ¿sí? Porque atiende básicamente a las familias con menores, a menores. Se recibe por los menores de 16 años, ¿sí? Entonces, son las prestaciones que tratamos de medir. 4,1 millones de asignaciones familiares por hijo y escolaridad. Todo esto está en el presupuesto. 4,5 millones, un poco menos en realidad, de AUH y asignación por de embarazo. Se están construyendo 440 jardines financiados con el presupuesto nacional, por lo menos. Y hay 0,9 millones de jóvenes que están terminando el secundario con el Progresar, de los cuales un poco más de la mitad tienen entre 16 y 17 años, ¿sí? Y el Estado acompaña eso para evitar que tengamos que tengamos ninis, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo eso que había salido en los diarios de 1 millón. Bueno, en algún momento tendremos que evaluar si esto funcionó o no funcionó, porque así está, digamos, establecida la dinámica. Y ahora pasamos, estas medidas son un poco más ágiles. Discapacidad también. El Estado financia políticas de atención de los discapacitados,
pero también no solo hay que atender al discapacitado, hay que incluirlo, hay que apoyarlo y hay que integrarlo, ¿sí? Y hay que también darle una ayuda económica, que es lo que es el insumo presupuestario en el fondo, ¿sí? Y para esto también tenemos reportes con metafísica, con algún indicador de resultado. Y por último, el cuarto nivel, ambiente sostenible y cambio climático, es algo que no es lo que viene, es lo que ya vino. Y son acciones que claramente la sociedad está demandando. Fíjense que nosotros, como Secretaría de Hacienda y Jefatura de Gabinete y Ministerio de Ambiente, incorporamos esta temática en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto 2022, que no tuvo aprobación parlamentaria, con lo cual la temática se cayó y la tuvimos que posponer para 2023. Y ahora entonces la estamos implementando, como dije antes, en junio, con apoyo del BID, etcétera. Vamos a tener el primer reporte. Es un proceso gradual, muy complejo, mucho más difícil que los otros temas, pero estamos ahí innovando y generando valor para atender esa demanda. Porque también el país tiene que reportar estadísticas a la ONU y necesita que el presupuesto esté alineado con eso. Así que también estamos trabajando con eso. Un poco se habló, ¿no? Mitigación, adaptación, energías limpias, todo eso es lo que entendemos por ambiente sostenible y cambio climático. Y el tema de cambio climático lo estamos profundizando también. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que digamos, enfrentar? Esto es un trabajo que nunca termina, ¿no? Porque siempre aparecen nuevas demandas, nuevos intereses y nuevas mejoras. Pero podemos decir que en lo que es niñez y género estamos bastante estabilizados. Ahora estamos trabajando con el Poder Judicial los temas para ver si podemos sumarlo a la perspectiva de género. Discapacidad también es un tema que ya logró cierta madurez. Estamos trabajando fuerte con cambio climático, como dije, y ambiente sostenible. Estamos trabajando también con el Ministerio de Salud en salud mental, otra temática que creemos que va a tener alta relevancia. Así que tenemos que seguir aprendiendo y seguir innovando, y ese es un desafío. Y yo he escuchado lo que decía Jorge y lo sé. Fortalecer nuestras capacidades también, ¿no? Porque hace 15 años hablábamos de el presupuesto por resultados, hoy hablamos de presupuesto por resultados con enfoque de género, con enfoque de niñez, con enfoque de discapacidad. Entonces necesitamos sumar estas cuestiones. Tenemos que mejorar, y estamos haciéndolo con la DGCAF, tenemos que mejorar, el medio es el mensaje, ¿no? También, ¿no? Como uno comunica, es lo que está comunicando, ¿sí? Esa es una premisa de la comunicación moderna, si se me permite. Necesitamos mejorar un poco, que no sean tan duros nuestros informes, y bueno, lo estamos haciendo con la DGCAF, con un micrositio de género, un micrositio de niñez, etcétera, que nos permita también acercarnos a los actores un poco más amigablemente, que creo que es una preocupación de nuestras autoridades también, que nos piden que facilitemos un poco la información presupuestaria también, ¿no? Que no sea tan, digamos, dura, sino un poquito más, y por eso fortalecemos el presupuesto ciudadano, etcétera. Y después, lo decía Eugenia también, tenemos que seguir sumando indicadores de resultados, tenemos que seguir, digamos, generando y mostrando cadenas de valor en estos temas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y quedamos a disposición.